Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Una semana más en el sillón del streaming, programa número 30. ¿De qué vamos a hablar en este programa del sillón del streaming? Pues vamos a hacer un repasito rápido por la actualidad. Vamos a hablar de Almas en Pena en Inisherin, que ha llegado a Disney Plus. Una y otra vez la serie de Filmin, Enjambre, la serie de Prime Video y El Agente Nocturno, la serie de Netflix. Hoy vamos a hablar de muchas series. No vamos a hablar de la película que todos estaréis pensando de la que yo debería de hablar, es decir, Smile. Hemos terminado de ver Daisy Jones. La verdad es que bastante guay. Creo que me ha gustado mucho la serie. Me parece por momentos bonita, a veces dramática, a veces tal, pero en general bonita. Hemos continuado viendo. Bueno, es una serie que al final para mí ha sido bastante disfrutona. ¿Vale? Me la ha gustado mucho también a nivel musical, o sea que bien. He visto hoy el último capítulo de Perry Mason, el cuarto de la serie, y creo que va por muy buen camino, bastante guay. Es como que en estos capítulos no pasan cosas excesivamente relevantes, pero al mismo tiempo es como que la trama no para de avanzar y además todo con mucha fluidez y no sé, es como en esta parte de la conspiración de poderes y tal ahí enfrentados que es bastante interesante. Y no sé, no tiene todo el rato que ser tan. Igual la primera temporada me resultaba también más oscura. Lo que pasa que en la primera temporada, claro, había el problema este de que se parecía muchísimo a Penny Dreadful, la de City of Angels, que prácticamente trataban los mismos temas. De hecho, aquí hay una parte de la segunda temporada en el que hablan de los barrios precisamente de sudamericanos que había en Los Ángeles, que era algo que también se trataba bastante en Penny Dreadful, City of Angel. Y claro, es como. Es un poco el ambiente que había en Los Ángeles en aquel momento, o sea que esa parte es bastante interesante. Y porque, vamos, prácticamente vivían en campamentos. Era brutal. Y bueno, Succession no he podido ver el inicio de la cuarta temporada. Creo que igual me planteo hacer un especial de Succession de las cuatro temporadas. Cuando esta termine y la repasamos un poco, sería bastante interesante porque para mí Succession es una serie que realmente es un reflejo del chiste de los aristócratas. El chiste de los aristócratas es una fórmula cómica y sobre todo algo que también funciona mucho entre. Es casi un chiste de cómicos entre cómicos, aunque luego en el gran público también funciona bastante bien. La fórmula de los aristócratas es, bueno, aunque tienen una formulación específica de vengo a contarles la historia de los aristócratas para vender, como que un tío le intenta vender a otro la historia de unos aristócratas y los aristócratas son como una familia de gente muy rica, con muchísima pasta y que está el padre, la madre, el niño, la niña y el perro, y entre ellos empiezan a hacer cosas absolutamente salvajes y brutales, y la gracia entre los cómicos es ver quién consigue llevar al siguiente nivel de salvajismo las siguientes acciones que va a hacer cualquier miembro de la familia. Entonces, un chiste muy disruptivo, escatológico, de humor muy desfasado, trasnochado y salvaje. Y bueno, es una fórmula así que entre cómicos funciona muy bien. Y para mí Succession no deja de ser este chiste de los aristócratas llevado a una serie, ¿no? Que es a ver quién suelta la burrada más grande, el insulto más grande y todo esto. Pero bueno, aún así, la película Smile, la película de la que todos creeríais que iba a hablar, no voy a hablar de ella, que en su momento ya comenté cosas, es una peli que para mí está muy bien. Pero si queréis ver la crítica o saber mi crítica completa, está en el sillón del streaming.com, ahí la podéis ver. Y ahora vamos a hablar de estrenos que están muy, muy interesantes. Por cierto, en el sillón del streaming publico, como sabéis, críticas que no puedo meter aquí por temas de tiempo, pero que también hablo de pequeñas joyas que hay
de series y películas que hay en general. Y a veces algún listado, algún especial que también es susceptible de ser desarrollado aquí en algún momento. Cuando me canso un poco de hablar de la actualidad, porque también es verdad que la actualidad a veces es cansina, saca muchas series, muchas no merecen la pena y tal. Pero bueno, vamos al tajo, que hay mucho que hacer. Empezamos muy fuerte, de hecho, empezamos súper, súper fuerte. Almas en pena en Inisherin. The Banshees of Inisherin. A mí me gusta más el título inglés. ¿De qué va Banshees of Inisherin? Está ambientada en una remota isla del oeste irlandés. Bastante así, hay como un ambiente de campo, pueblo pesquero irlandés, así bastante rústico en los años 20, ¿vale? Bueno, en los anteriores años 20, 1923, por ahí. Y digamos que un día hay dos tíos que son muy buenos amigos, como los mejores amigos, y un día uno decide cortar la amistad de forma abrupta y radical, y entonces la película nos cuenta la reacción del otro a que su mejor amigo haya decidido cortar la amistad de repente, y él se queda, digamos, solo de alguna manera con su hermana Siobhan y con Dominic, que es un poco el tonto del pueblo. Eh, Luego se va a ver todo esto, cómo se le va dando la vuelta y cómo se refleja, porque al final es una película que nos habla casi de lo que significa la amistad, pero también es una reflexión de las formas de amistad, de lo que puede significar tener a una persona tóxica en cierta forma en tu vida, ¿no? Y de lo que podemos entender en ocasiones tóxico y de que otra persona no se dé cuenta, de lo que significa a veces crear y no crear y estar, bueno, pues un poco con las tonterías y tal. Y no deja de ser muy interesante de que nos habla de estas relaciones tóxicas, de lo que a veces la amistad supone y lo que a veces no. En la película y cómo lo refleja. Llega un momento en el que en la película se produce un ultimátum bastante loco. Y a partir de ahí, digamos que toda la película se va oscureciendo súper a saco. Yo soy súper fan del director, de Martin Donovan, que creo que ya os he hablado otras veces con él, de que tenía muchas ganas de ver esta película. Martin McDonagh es el director de peliculones, entre ellos Escondidos en Brujas, que me flipa muchísimo, Siete psicópatas, que me resultó muy divertida, y Tres anuncios en las afueras, que es como su gran top. A mí Escondidos en Brujas es una película que me vuelve muy loco, me gustó muchísimo. Y el dúo protagonista Colin Farrell-Brendan Gleeson es algo que de hecho es un homenaje también en cierta forma a Escondidos en Brujas, porque digamos que este dúo protagonista se repite, ¿vale? En Escondido en Brujas era lo mismo, que era la primera película de él, y eran también ellos dos. ¿Qué es lo que menos me caja de Almas en Pena en Inisherin? Es a Colin Farrell haciendo como de simpático bonachón o de bonachón tontico y tal, cuando todo el mundo sabe que Colin Farrell pues tiene más de alcohólico kamikaze y todo esto que de simpático y tal. Pero bueno, aún así creo que la película está bastante bien. Creo que sí que te rompe un momento al principio, pero luego acabas entrando en esa dinámica y ya deja de sorprendente, o sea que también está muy bien. Y creo que el relato, ya os digo que a partir del momento del ultimátum empieza a ser muy guay y merece mucho la pena. Me ha gustado, ¿eh? La he disfrutado, la he disfrutado. Bien, vamos a ver una miniserie ahora, cortita, que la podéis ver en Filmin una y otra vez, Life After Life. Vale, ya hicimos un especial sobre películas de bucles temporales. Y esta es también bucles temporales, pero tiene una particularidad. No se reinicia al día, sino que se reinicia toda la vida. ¿Vale?
Es decir, tú imagínate, hay uno de los momentos en los que la madre de la protagonista tiene problemas con el parto, la niña nace asfixiada y entonces, ¡pum!, vuelve a nacer y vuelve a desarrollarse igual hasta los 4 años que muere por una gripe. Muere por la gripe y boom, se vuelve a reiniciar todo, se vuelve a, se vuelve a reiniciar, vuelve a nacer, vuelve a pasar por todo eso, vuelve una y otra vez, va naciendo, muriendo y se reinicia. Y cada vez intenta como la niña, bueno, la niña que cada vez va siendo más grande, esquivar las cosas que le llevan a la muerte en la vida anterior. Pues si le pilló la gripe porque resulta de que le contagió la gripe la no sé quién, pues intenta. Bueno, hay una escena en la que empuja a una por unas escaleras para que esa esté lesionada, no se vaya a un sitio, en ese sitio pille la gripe y entonces se la. Bueno, es todo un poco así. Entonces, es una historia que está bastante guay. Sí que llega un momento en el que parece que le cuesta avanzar a la trama, porque el concepto realmente se entiende bastante bien al principio, pero le cuesta un poquito desarrollarlo, un poco ver la evolución del personaje. A partir de ahí empieza a coger mucha más fuerza, ¿vale? Que ya cuando para mí empieza a coger más importancia o más empaque la serie es cuando ella llega a la vida adulta. Y establece una especie de ensayo-error también de lo que va a ser sus relaciones románticas, de todo esto, etc. No deja de ser muy interesante. ¿Quién está detrás de esta serie? John Crowley, que ha dirigido cosas también para el cine que han estado bastante bien. Boya y Brooklyn, y luego también ha dirigido capítulos sueltos de algunas series. Bastante guay. La fotografía de Stuart Bentley me parece una pasada, está bastante guay. Y la música también la música está compuesta por Volker Bettelman, que, oye, mm, ni tan mal. En el reparto, Thomasin McKinsey, una pedazo de actriz que desde luego va a reventar en los próximos años porque está eligiendo papeles muy, muy guapos. Fue la niña adolescente de Jojo Rabbit, fue la estudiante de Última Noche en el Soho, que para mí es un peliculón que en su momento se merecía estar nominada a los Oscar y fue ignorada injustísimamente. Pero bueno. En fin, ya os he contado un poco de lo que va. Sí que es verdad que yo creo que sobre todo al principio requiere algo de paciencia, ¿vale? Porque al final está contado como un cuento a un ritmo bastante lento y sosegado. Y puede ser que a la gente que le guste el ritmo, le pete un poco la cabeza o le desespere o acabe mirando más el móvil que metiéndose en la serie. Pero bueno, aún así ya os digo que merece mucho la pena. Thomasin McKinsey hace un nuevo trabajo excelente. Esta muchacha va a petar dentro de poco y va a hacer cosas increíbles. Estar muy atenta a ella porque es que lo va a pasar. Enjambre, vale, otra serie bastante interesante, creada por Jenny Nivers y Donald Glover, son los dos showrunners de la serie. Y creo que tienen o sea, creo que parten de un punto muy, muy guay. Parece que va a partir simplemente desde un personaje obsesionado con una cantante, ¿vale? El personaje de Dominic Fishback, que podéis ver en el póster, los que lo estáis viendo por YouTube, Spotify Video y todos los soportes excepto Amazon Music. Eh, pues este personaje, digamos que al principio está como muy obsesionado con una cantante y parece que todo va a tirar por ahí y que va a intentar hacer algo muy loco con. Bueno, no voy a decir cómo se resuelve esa parte, pero digamos que también vemos la historia de un personaje muy roto, muy fragmentado y muy castigado. Os digo que tengáis paciencia en el primer capítulo, porque al finalizar el primer capítulo son capítulos cortos, 35 minutos, con lo cual no hay que poner muy a prueba la paciencia. Pero es que a partir del segundo pega un petardazo la serie, que es brutal, y me parece increíble. No quiero decir más de la historia, porque ya os digo, es como una tía obsesionada con una cantante
que tiene una compañera de piso y un novio y a partir de ahí pues van a pasar cositas. Eh, ¿Qué decir? Detrás de esta serie está Donald Glover, es un nuevo proyecto después de Atlanta. En Atlanta, digamos que en Atlanta y en esta tiene él mucho peso creativo. Y él siempre ha despreciado su papel en Community. Para mí, la verdad es que ha hecho siempre un papelón. Nunca entiendo por qué ha despreciado su papel en Community, ya que eso le dio la fama y con eso pudo saltar algo más. Cuando además me parecía un personaje bien construido, muy bien interpretado y muy, muy divertido, tremendamente divertido. Yo creo que su personaje junto con el de Alison Brie me parecía mi favorito de Community. Así es que nada, simplemente hay que estar atentos a lo que va haciendo. Tiene muchísimo humor negro esta serie, se oscurece, ya os digo, mucho al final del primer capítulo y es algo crece exponencialmente a partir de ahí en los demás. Y oye, es un drama con tintes cómicos, pero joder, que muy bien, yo lo he disfrutado muchísimo, es una serie que me ha parecido muy loca. La iba a dejar pasar porque al final estaba muy saturado de contenidos, etcétera. Y ha merecido mucho la pena, ha sido una gratísima sorpresa y es que de verdad me fascina mucho. Vale, pues vamos a pasar a la última, El agente nocturno, dirigida por Shawn Ryan. Shawn Ryan es creador de americanadas bastante, bueno, descafeinadas, ¿no? Digamos que SWAT, Timeless, que fue la versión americana esta del Ministerio del Tiempo, creo. Sí, creo que sí, pero me pareció un desastre. Pero bueno, que el tipo no deja de ser un director de estos de, ya sabéis, de bandera. Bandera americana y ya está. Entonces nos presenta una historia de espías que evidentemente todos vamos a tener en la cabeza sagas como 24 o el Ultimatum de Boone. Yo creo que se intenta parecer un poco más al Ultimatum de Boone, pero en versión un poquito más descafeinada. Descafeinada en todos los sentidos, desde el punto de vista de la dirección. Digamos que tiene el pulso un poco más firme que en el Ultimatum de Boone, que yo es algo personalmente que agradezco, porque a mí a veces el Ultimatum de Boone, cuando ibas a verla al cine, podías acabar psicotraya de lo que mareaba la cámara. Pero de verdad, yo en ningún momento llegaba a estar integrado en esa narración tan extrema y con este embleque y tan metido. En cambio, ha habido muchísimas series que se han rodado también con Steady. Todos tenemos, por ejemplo, CSI Las Vegas, CSI Canonical. Si tú te pones a ver, casi todo es Steadicam, hay muy poco plano fijo de trípode y incluso hay poquitos traveling suaves. A veces hay y si no, muchas veces lo fuerzan mediante edición, pero normalmente es un steady como muy controlado. En The Closer, la serie, sí que tenían un steady mucho más suelto, mucho más dinámico, pero no dejaba de ser también un steady más o menos controlado. En las películas de la saga Boone, el steady directamente tenía Parkinson, parecía que le estaban metiendo... ¿Sabéis en los gimnasios la máquina esta que para vibrar... ¿Sabes? O eso, o le habían enchufado al cámara un vibrador por el culo. Y ya está. Pues bueno, en esta serie, ya os digo, es una versión un poquito más descafeinada de Jason Bourne, pero no deja de ser una serie muy entretenida, con muchísimo ritmo, con bastante fluidez. Me ha sorprendido porque me ha enganchado. O sea, no me esperaba absolutamente nada. De hecho, me daba mucha pereza porque la última temporada de Jack Ryan no la compré en absoluto. Me parecía que insultaba directamente la inteligencia. Puede ser que la última temporada de Jack Ryan, cuando tú la veas en Estados Unidos, sea algo coherente. A mí, como europeo, me parecía algo directamente hiperfascista, pero a saco.
pero muy, muy nazi, muy de la violencia, o sea, la violencia es el recurso que hay que usar, está absolutamente todo justificado, está, bueno, un desastre que no compré en absoluto. Y aquí, pues oye, me parece que tiene bastante acción, me parece que está bastante enganchado, siendo una serie de espías y bandera americana, que es cuando yo llamo a las series estas que son muy descafeinadas y es todo el rato somos los buenos, somos los buenos, somos los buenos, ¿no? Y ya está. Hasta aquí el programa de hoy. Un programa especialmente corto, pero bueno, no siempre vamos a meternos unas chapas brutales. Sí que me gustaría decir que estoy intentando currarme todos los formatos, estoy intentando currarme también la página web, así es que una vez más, cualquier like, comentario, cosa que hagáis en cualesquiera de los soportes del sillón del streaming siempre será de agradecer. Cualquier cosa que hagáis en la propia web, compartirla, sharearla, como me gusta decir ahora a mí, pues oye, también genial. Y nos vemos la semana que viene en un programa más del Sillón del Streaming. Y poco más hay que decir. Chao.